Hola, esto es La Voz del 21, mi nombre es Mayra Calderón y vamos a pasar a analizar los rostros que podrían encabezar la mesa directiva, la próxima mesa directiva del Congreso. Estamos conectados con Iván Arenas, él es analista político y columnista de Perú 21. ¿Cómo estás, Iván? Mayra, muchas gracias. Gracias, muy bien. Bienvenido y bueno, empezar preguntándote qué opinas sobre que Alianza para el Progreso quiera repetir el plato en la mesa directiva en el Congreso. Por ejemplo, hay una mirada netamente desde la minería. Hay proyectos de ley y hay vinculaciones incluso con la minería ilegal. Estamos hablando del hermano de César Acuña, que por ejemplo tiene vínculos con la minería. Tenemos también un proyecto reciente del señor Salguana, que quiere formalizar la minería ilegal en Madre de Dios. Entonces, ¿cuál es tu análisis al respecto? Mira, sí, casi todo el mundo de alguna otra manera está enterado de que tanto Salguana como otros congresistas dentro de diferentes bancadas, además, son de alguna otra manera representantes, no solamente de la minería en vías de formalización, que digamos de alguna otra manera podrían tener algunos voceros políticamente y que podrían estar en todo su derecho, pero eso no es el caso. El caso es que muchas veces hay vínculos entre la minería informal o en vías de formalización con la minería ilegal, y eso sí que es bastante, digamos, preocupante. Pero además preocupa más porque estos congresistas están ya de alguna otra manera promoviendo algunos proyectos de ley, como el caso de Salguana específicamente para el tema de Madre de Dios. En efecto, Salguana es uno, digamos, es uno de los congresistas que representa o representaría a cierto sector, a cierto grupo de mineros informales o en vías de formalización, slash ilegales, y además de eso estarían otros congresistas, digamos, que rondan por Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso se ha vuelto una especie de alguna otra manera, el principal partido en el Congreso que tiene junto a Acción Popular, evidentemente, algunos de los llamados niños de Acción Popular, que tiene vinculaciones directamente con este grupo de minería informal slash ilegal, ¿no? Entonces es preocupante que Alianza para el Progreso nuevamente quiera hacer, y más preocupante aún que el señor Salguana no solamente pretenda ser él, sino además que pueda de alguna otra manera construir un bloque sólido con el apoyo de otras fuerzas. Eso sería ya muy preocupante, ¿no? Digamos que este sería el saldo de Alejandro Soto, el saldo negativo, digámoslo así, porque él ha manifestado, o no lo ha manifestado, mejor dicho, en la práctica le ha dado bonos, viajes a congresistas, quizás con la intención de repetir el plato. Yo creo que sí, evidentemente el señor, de alguna otra manera, Alejandro Soto quiere de alguna otra manera, eso es lo que también se entiende, pero también en el vuelo estaría el señor Salguana, ¿no? Entonces, a mí sí, la verdad es que me deja muy preocupado que sea el señor Salguana o que sea otro representante por allí de este sector. Este sector es un sector potente, económicamente muy importante. Están con el señor Salguana y otros congresistas que de alguna otra manera representan sus intereses, pero este sector es un sector que de alguna otra manera tiene ya injerencia en el gobierno, tiene injerencia en el Congreso, tiene injerencia sobre todo en las decisiones básicamente de Congreso, ¿no? Por ejemplo, la ampliación de Reinfo, por ejemplo, la posible ampliación de Reinfo que termina en el 2024 y va de alguna otra manera en diciembre del 2024, y estoy seguro que esta legislatura va a poder extender ese plazo, ya que no existe una ley o donde se está discutiendo la ley, y no creo que esta legislatura también pueda discutir una ley MAP. Entonces, eso es importante. Esta legislatura va a tener en sus manos la ampliación de Reinfo. Yo creo que vamos hacia eso, hacia ampliar el Reinfo, que es un instrumento tan laxo donde permiten que muchos ilegales puedan, entre comillas, hacer vías de formalización, pero de alguna otra manera siguen haciendo actividades ilícitas. Ujú. ¿Y qué otro frente ves tú en el Congreso que quizás pueda estar en contra de estas propuestas? Yo espero que una mayoría, la primera minoría en el Congreso en todo caso sería Fuerza Popular de alguna otra manera, que tenga, digamos, por lo menos que tenga información sobre lo que está sucediendo. Te digo una cosa, o sea, yo creo que esta legislatura va a ser una legislatura muy, muy difícil, muy dura, porque esta legislatura va a haber dos cosas fundamentales. O sea, va a haber la ampliación de Reinfo y va a haber fundamentalmente el posible debate y promulgación de la ley de minería artesanal y pequeña escala, la ley MAPE. Entonces, este Congreso, si puede ver esos temas, va a ser
probablemente va a ser un momento muy difícil, discusiones muy difíciles, y yo creo que en este preciso momento Salguana sería un alfil importante para poder sacar una ley MAPE, ¿no? Una ley MAPE que probablemente sea consensuada, salvo que le dejemos todo el terreno a los ilegales slash informales, porque quiero hacer una diferencia y una salvedad allí, pero de alguna otra manera no podemos entregar todo, es decir, no podemos dejar que la ley MAPE se haga si no es a través de un consenso en diferentes partes, no entre diferentes partes. ¿Cuáles son los riesgos de que eso suceda? Varias cosas. Los riesgos son fundamentalmente que la ley no contemple, por ejemplo, criterios de sostenibilidad, criterios básicamente de cumplimiento de estándares ambientales, sociales o laborales, el tema de los gobiernos regionales se han vuelto una especie de laberinto para la posibilidad de poder formalizar al pequeño y mediano minero artesanal. El otro tema son las concesiones, el régimen de concesiones. Este es un país en el que el régimen de concesiones en la minería básicamente son de 30 años y eso no puede bajar porque, date cuenta que en este país el promedio de edad de un proyecto para que pueda, de alguna u otra manera, desde que se explora hasta que se explota, hasta que se ejecute, hasta que se construya, más o menos tarda entre 15 a 20 años. Entonces, es difícil tener de bajar ese régimen de concesiones, el régimen de la propiedad con respecto al tema de la minería, en fin, son varios temas, varios riesgos que podrían de alguna u otra manera empezar a activarse en medida de que no discutamos una ley que sea de amplio consenso entre diferentes instituciones, diferentes organismos, diferentes stakeholders. Entonces, hay varios riesgos que se vienen y el otro riesgo fundamental es que la ley pueda de alguna otra manera santificar la minería ilegal en las zonas, básicamente en las zonas de Madre de Dios, en las zonas de Condorcanqui en el norte, es decir, donde no se puede desarrollar en ninguna forma, bajo ninguna circunstancia, porque son áreas que no se pueden hacer, una ley que de alguna otra manera pueda realizarlo. Eso es imposible, ¿no? Ujú. Muy bien, muchísimas gracias, Iván, por estar con nosotros analizando este panorama que se viene y que seguramente en los próximos días se va a ir definiendo quiénes son los candidatos a la mesa directiva. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mayra. Gracias. Bien, era entonces Iván Arenas, analista político y columnista de Perú 21, que estaba con nosotros reaccionando ante este tema, la elección de la mesa directiva y los intereses que podrían haber detrás. Esta legislatura, ha dicho, es fundamental, es crucial. Nosotros regresamos más adelante con más información.